Hola, soy Mona Ramos, integrante del Grupo 9, y yo voy a presentar la búsqueda de información y las conclusiones. Hola, yo soy Bianca Torres, integrante del Grupo 9. Yo me voy a encargar de la formulación del tema y de la búsqueda de información. ¿Sabías que muchos de los platos que hoy consideramos peruanos nacieron en medio de una gran transformación social? Entre 1930 y 1968, el Perú no solo vivía una crisis política y luchas sociales, también hervía una revolución silenciosa, pero en las cocinas. Lima, convertida en el destino de miles de migrantes del interior y comunidades extranjeras, se transformó en un punto de encuentro de sabores, ingredientes y costumbres. Desde el ají molido de la sierra hasta la salsa de soya traída por los chinos. Todo se mezcló en ollas llenas de historia. Hoy, en este trabajo y en este video, vamos a explorar cómo en esta época de crisis y cambio dio forma a una gastronomía que no solo alimentó cuerpos, sino que ayudó a construir una nueva identidad cultural en el país. Basado en la investigación de la historiadora María Pérez Ruiz, 2004, descubriremos cómo la cocina se volvió un espejo de la vida urbana y cómo las familias reinventaron su forma de alimentarse en tiempos de modernización. Este fue un periodo de tiempo donde la gastronomía peruana experimentó una notable evolución. Fue enriquecida con nuevas técnicas de preparación e insumos de diversas partes del mundo. Sobre todo destacó la influencia de la cocina española, china y japonesa, que dieron origen a los términos como cocina criolla y chifa, los cuales son partes de esta función intercultural. En la década de 1960 es cuando empiezan a aparecer restaurantes de comida japonesa, cuya clientela era en su mayoría nipona, y simultáneamente empieza a aparecer un tipo de comida que fusiona los sabores locales peruanos con los japoneses. A esta comida se le denominó el nombre de Nikkei o Nisei y se caracteriza fundamentalmente por el uso de pescados y mariscos junto a ingredientes peruanos, así como la incorporación de otros alimentos de origen asiático como el guión, jengibre, el sillao, salsa de soya, y a la cebollita china. En la actualidad, los restaurantes de cocina china que han integrado fuertemente la cocina criolla son muy populares en Lima y en diversas ciudades del Perú. Los principales platos y los más comunes son el arroz chaufa, la sopa guantán, el tallarín saltado, el aeropuerto y el chihaucay. En cuanto a la repostería peruana, se remonta a la época colonial, influenciada por el cultivo de la caña de azúcar, las costumbres europeas y la presencia de esclavos africanos. Por ejemplo, el King Kong de manjar blanco es un postre lambayecano creado en la década de 1930, que recibió su nombre al compararlo con el tamaño del famoso gorila de la película que se estrenó en ese entonces. Actualmente es un producto de exportación. Otro ejemplo es la torta helada, un postre que se conoce desde la década de 1960 y consiste en 3 capas: gelatina de fresa, gelatina batida de leche y bizcochuelo. Entre 1930 y 1968, el Perú vivió un fuerte proceso de urbanización, especialmente en Lima. Miles de personas llegaron desde distintas regiones del país, trayendo consigo sus costumbres, sus sabores, sus formas de cocinar, etc. Ese encuentro transformó la manera de alimentarse dentro de la ciudad. Empezaron a mezclarse muchos ingredientes tradicionales con otros nuevos, y las técnicas culinarias se llegaron a adaptar al ritmo urbano que se manejaba en la época. Un buen ejemplo de esta fusión es el tallarín saltado. Aunque viene de la cocina china, se volvió un plato cotidiano para muchas familias peruanas al ser preparado con ingredientes locales, ya sea como el ají amarillo y la cebolla roja. No solo cambió lo que se cocinaba, sino también lo que se compraba y cómo éste se comía. Con la modernización llegaron también los productos procesados y el pan de panadería reemplazó al hecho en casa. El arroz se volvió parte del menú diario y las latas empezaron a llenar las alacenas. Las mujeres, muchas veces responsables de la cocina familiar, aprendían nuevas recetas a través de las revistas que circulaban en los barrios. Así surgieron los platos como la causa rellena, con atún enlatado, o la gelatina con leche, que mostraban cómo la vida moderna se hacía un lugar en la mesa de los peruanos. En conclusión, podemos afirmar que las evoluciones gastronómicas de 1930 a 1968, durante la crisis del orden oligárquico, sí siguen presentes en la actualidad, ya que durante ese periodo se crearon y se consolidaron platos emblemáticos que llegaron a tener
gran reconocimiento a nivel nacional. Además, la influencia de la inmigración asiática, especialmente la cocina Nikkei, sigue evolucionando con gran éxito y con un mayor reconocimiento mundial. En resumen, hoy en día la gastronomía de aquella época no es solo parte de la cotidianidad peruana, sino que también representa el origen de fusiones y tradiciones gastronómicas que perduran hasta el presente. El impacto de los cambios sociales, políticos y la inmigración de esa época es lo que nos da a entender y profundizar en por qué la gastronomía peruana es tan grande.